RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 2 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestro Periscope por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y del mundo. Yo voy a comentar solo algunos titulares, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. ONGs celebran que fiscal de la Corte Penal Internacional pida seguir con investigación a Venezuela. Y esto lo tomo de la agencia EFE. ONGs de Venezuela celebraron la decisión tomada este martes por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de pedir al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, que consideran una buena noticia para las víctimas. De esto vamos a hablar en parte la mañana de hoy, porque ocurre al mismo tiempo que el presidente de Colombia, de visita en Caracas, pedía o abogaba por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Decía Gustavo Petro, separar las naciones se convierte en una aventura suicida. Esto lo tomo del portal El Colombiano. Petro estrecha lazos con Maduro. El presidente colombiano invitó al régimen a reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos, una propuesta que Miraflores recibe de forma receptiva, y esto está entre comillas. Venezuela regresaría a la Comunidad Andina de Naciones. Insisto, de esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Por cierto, ayer comentábamos que lo dicho por Enrique Márquez era una declaración de intenciones, aquello de que habrá elecciones presidenciales en 2024, tomando en consideración, la inexistencia del Estado de Derecho en nuestro país, que no lo digo yo, lo dice el informe de la misión de observación de la Unión Europea que estuvo en Venezuela, y también un informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. El insólito regaño del presidente del CNE contra el rector Enrique Márquez por sus declaraciones. Esto lo tomo de Monitoreamos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, emitió este martes 1 de noviembre una insólita advertencia en contra del rector, y perdonen que me ría un poco, pero es que parece una ironía. Es decir, entre ellos se contradicen. Leo. Del ente comisario Enrique Márquez, a quien criticó por sus recientes declaraciones públicas. Los rectores tenemos la responsabilidad de garantizar las condiciones para que la sociedad venezolana, esto está entre comillas, pueda dirimir sus diferencias por la vía electoral. Intervenir públicamente en las diatribas políticas pone en peligro el cumplimiento de la tarea a la que estamos obligados. Habría que decirle al presidente del máximo ente comicial, o referirlo, mejor dicho, a lo que establece la Constitución. Y en teoría, en Venezuela, el poder electoral, tiene autonomía, pero eso en la teoría, en el papel. En la práctica, sabemos que no es así. Basta ver lo que ocurrió en Barinas. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente la discusión, el debate que vamos a sostener hoy, que tiene que ver con la visita del presidente de Colombia a Venezuela. Allí se habló durante esta visita de muchos temas, entre ellos el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, el intercambio comercial. Aquiles Martini Pietri nos acompaña y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Él forma parte de Soy Venezuela, pero además es asesor, me corregirá si me equivoco, de Fede Cámaras. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra. Un saludo para ti y todos los, yo no sé si televidentes, radio escucha, esto en la nueva Internautas, sí, la internauta. audiencia. A Sí, toda la bueno, audiencia que nos sigue a esta hora por distintas plataformas digitales.
Yo Así es. le preguntaría su opinión, su expectativa en torno a este acercamiento entre Venezuela y Colombia, evidentemente desde el punto de vista del área de su experticia, de su experiencia, desde el punto de vista comercial. Nos llamó por eso una declaración que usted ofreció recientemente a El Tiempo de Puerto La Cruz. Usted decía, el régimen quiere un empresario sometido, pobre y dependiente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada quiero aclarar que yo no soy asesor de Fede Cámara, yo soy presidente de la Comisión de Administración, Vivienda y Hábitat de Fede Cámara. Asesoro en esa área si se quisiera llamar a Claro, referir. lo tomo de la nota del Tiempo de Puerto La Cruz, pero Sí, no, hecha la aclaratoria, así es. correcto, Eh, es válido. bueno, mira, lo que declaré es lo que he venido declarando durante muchos años y es lo que se ha venido viendo, ¿no? El régimen quiere y pretende tener a un empresariado eh, débil, dependiente, porque de esa manera él puede controlar aún más a la sociedad. Y lo vemos viendo, esta apertura que se ve ahorita en esta supuesta recuperación de Venezuela, es básicamente eso, ¿no? Es ante el fracaso de las políticas públicas, ante el fracaso de todo lo que ha tenido que ver la visión económica del gobierno y la destrucción de no solo el parque industrial venezolano, el parque comercial venezolano, sino también el PIB venezolano que ha caído 80% en los últimos años, que se dice fácil, pero la economía se ha reducido en un 80%, y que ahora vemos porque hay algunos signos de apertura, no sé si económica porque creemos en ella o porque la necesidad ha obligado a aceptarla. Bueno, vemos un pequeño repunte en algunos casos, porque en otros casos ya estamos viendo que la supuesta reactivación del parque industrial que se vio aumentada el año pasado, este año, este trimestre, según informaciones de Conindustria y de la Cámara de la Construcción y de la Cámara Inmobiliaria y de todos los grupos que hacemos vida de cámaras y en el país, pues ya vemos que otra vez empezó a su caída para llevarla otra vez cercana al 20%, que era lo que estaba el año pasado y que había subido a casi el 30%. Entonces, esta historia eh, de que todo se está recuperando, sí es posible que uno pueda ver en ciertos rubros y en ciertas zonas geográficas del país algún tipo de recuperación, pero la realidad es que esto no es sustentable y eso, redondeo la idea, María Alejandra, es lo que el gobierno más o menos ha hecho durante los últimos años. Ha expropiado, ha intervenido, ha cuestionado, ha coaccionado al empresariado venezolano y la respuesta y la consecuencia de eso es, por un lado, la caída que vemos en los sectores y la respuesta del empresariado ha sido seguir luchando, seguir trabajando, seguir tratando de hacerle ver al régimen que está equivocado y que esas son políticas que llevan al desarrollo sustentable de un país. Ahora, uno de los principales puntos de esta agenda en el marco de la visita del presidente de Colombia a Venezuela tiene que ver, uno, con el regreso de nuestro país a la Comunidad Andina de Naciones. Yo le pediría un comentario con todo lo que esto implica desde el punto de vista comercial y el relanzamiento de las relaciones económicas entre ambos países. Hemos hablado con distintos dirigentes empresariales de nuestro país y creo que todos coinciden en señalar que, bueno, a este proceso de integración van en absoluta desventaja por distintas razones. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Escuchamos. Bueno, en lo personal te puedo decir que por algunas personas con las cuales he contactado y me han comentado que tienen algún tipo de comercio informal, vamos a llamarlo así, puesto que las fronteras en teoría estaban cerradas. Me dice que esto es cuento chino, que lamentablemente al principio lo que antes pasaba por las trochas y todo, que era una economía totalmente informal e ilegal, si se quiere, bueno, hoy en día las tratan de pasar por los puentes, pero entonces tampoco pasan, ¿no? Entonces se ha hecho más engorroso la nueva visión. Yo creo que eso es momentáneo, yo creo que eso entonces hayan los ajustes que haya que hacer necesarios, pero la realidad es que hoy en día, pues,
y me van a perdonar la palabra, pero es así, ese negocio que existía de las trochas y eso, pues se está viendo afectado por esta nueva realidad de apertura y eso va a generar problemas porque, bueno, ese es el problema de las mafias, ¿no? Cuando tú tienes una mafia que se apodera de un territorio o se apodera de una actividad económica, en el momento que tú quieres regularizarla otra vez y adaptarla a realidades, pues se resiste, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, habría que revisar, posiblemente en algunos casos estaremos en desventaja con la industria colombiana. Parece que la industria colombiana es una industria competitiva, igual que la nuestra, pero la nuestra viene sufriendo muchísimos empates del régimen. Y solo por poner un ejemplo, ¿no? En la estructura de costos, posiblemente en la de Colombia no esté la parte de lo que significa el costo de transportar una mercancía hacia la otra, las alcabalas, los dame para el fresco, todo lo que significa esa economía informal. Entonces, posiblemente ahí estemos en desventaja. Lo que sí es verdad es que debe haber condiciones de equidad, tiene que haber condiciones donde ambas partes puedan verse beneficiadas y tiene que haber condiciones donde no se beneficia uno en perjuicio del otro, porque así sencillamente no va a ser posible. Y a la industria venezolana y al comerciante venezolano, bueno, que se ponga las pilas, porque ahí hay un mercado importante que hay que atacar, que hay que tratar de recuperar, porque en algún momento tuvimos un intercambio comercial de miles de millones de dólares que hoy en día se ha visto reducido. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque, digamos, el avance de esta relación va a depender mucho de la voluntad política, y yo no podemos apartar esto de la discusión que hay internamente en nuestro país sobre un posible cambio o no y en qué circunstancias. Yo compartía con la audiencia la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral llamando a capítulo al vicepresidente también del máximo ente comicial, diciéndole, bueno, prácticamente no declares sobre estos temas. Bueno, la fecha, algo que es tan elemental, la fecha para la celebración de unas elecciones presidenciales en nuestro país. Estados Unidos ayer le pedía a Colombia que ayudara para promover una transición a la democracia, y yo le pediría un comentario en el marco de lo que estamos hablando. ¿Es posible pensar en unas sanas relaciones comerciales en un país con una crisis institucional como la que tiene Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que la crisis que tenemos los venezolanos a nivel político y a nivel social, no hay una gran división a nivel social y a nivel político, pues obviamente estamos de alguna manera polarizados. El venezolano siente, por un lado, que el régimen pues ha defraudado sus expectativas más allá de cualquier otra consideración, y por el otro lado pues también siente lo mismo de un grupo que se ha adjudicado la representación del pueblo, que lo llaman popularmente el G4, y que pretende de alguna manera imponer los criterios de una renovación, vamos a llamarlo, no lo llamamos una primaria, vamos a llamarlo de una renovación de los cuadros políticos del país. Pues eso lo ha llevado a generar todo un tema de opinión. Entonces, esto que lo combinamos y lo llamamos primarias, que es entonces esta reunificación, esta reidentificación del ciudadano con alguno de los líderes políticos, y ya sabemos pues que el rechazo hacia todo lo que tiene que ver el G4 por el fracaso de lo que fue el interinato. Realmente las cosas hay que decirlas claras, ¿no? Las cosas se miden por resultados, no por chacharnerías. Entonces el resultado es que no pasó nada. El resultado es que nos defraudaron, vemos actos de corrupción en un interinato, vemos que no se lograron los objetivos y eso tiene un costo. Y ese costo pues hay que pagarlo. De alguna manera el venezolano, el ciudadano lo quiere cobrar y pareciera que le está dando su simpatía a otras personas que no son del grupo del G4. Entonces, cuando tú ves que todo esto está pasando, se habla de unas primarias, de repente dicen que no va a haber tiempo, porque entonces que si las primarias, entonces sale un diputado por ahí y dice que las van a adelantar y
el señor Maduro pues también dice lo propio, y empiezan a jugarse, a manipularse las cosas. Entonces vemos como un señor pues se le ocurre decir que las elecciones son en el 24, que es lo que constitucionalmente corresponde, que eso no tiene nada, o sea, yo no sé cuál es lo novedoso de esa noticia. Quizá lo novedoso es que lo regañen en público. Bueno, sí, yo le pediría al presidente del Consejo Supremo Electoral, del CNE, el Consejo Nacional Electoral, que procure regañar a todos, ¿no? Si quiere regañar a alguien. Entonces que regañe a los unos y a los otros. Pero la realidad es que el ciudadano venezolano no puede estar bajo esta incertidumbre de que las leyes y los conceptos constitucionales los cambian según las necesidades o las oportunidades de cada quien. Aquí hay unas elecciones presidenciales que son y que deben ser llamadas para el año 2024, que tal y como lo establece quizás no la Constitución taxativamente, pero es la norma, es lo que el uso y la costumbre. Y por el otro lado hay unas elecciones de los ciudadanos, por llamarlo así, de que no tienen nada que ver el CNE, que no tienen nada que ver el régimen, que no tienen nada que ver nadie de lo que serían los organismos oficiales, porque esto es una renovación ciudadana. Estos somos los ciudadanos, lo que hemos visto que queremos cambiar esta segunda usurpación de la representatividad de los ciudadanos en un grupo que se autodenomina el G4 y que quiere de alguna manera afianzarse en una visión que no es la que debería ser. Yo creo que la alternabilidad, yo creo que se tuvo una oportunidad, lamentablemente se perdió, la consecuencia la pagamos todos los ciudadanos. Bueno, es hora de empezar a ver otras maneras de resolver el problema y es hora de ver otros líderes que están allá afuera y que han venido con su constancia y con su coherencia durante los años, se han ganado el respeto de los venezolanos y, ¿por qué no decirlo? Y no quiero irme a la parte política del tema, pero ¿por qué no decirlo? Hay una persona que se llama María Corina Machado, que es la que hoy en día representa y aglutina todo este grupo de personas y este descontento que existe por su coherencia y por su visión del país a futuro. Bien, Aquiles Martínez Pietri, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de Soy Venezuela y además vicepresidente de Infraestructura, Vivienda y Hábitat. A ver si lo... Tampoco la pegaste. A ver, no, adelante, vicepresidente. Es una comisión que preside la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat. Correcto, perdón. Ahí dirigimos eso y estamos encantados de seguir aportando al país. Gracias por atendernos, acompañarnos, además expresar opinión y análisis acerca del tema, los temas que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR
750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que esta visita del presidente de Colombia a nuestro país, Gustavo Petro, a Caracas, a Venezuela, tiene varias aristas. Una, el posible regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Esto tendrá, digamos, un impacto en distintos órdenes, incluyendo el económico y comercial, pero también está la petición para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, y esta declaración, este anuncio, esta solicitud la hizo Gustavo Petro públicamente desde el Palacio de Miraflores en momentos en los cuales conocíamos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pedía a la Sala de Asuntos Preliminares continuar con la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Para tratar de analizar este tema y unir las piezas de este rompecabezas, nos acompaña Ali Daniels, quien es defensor de derechos humanos, director de Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa. ¿Qué expectativa, en principio, tiene usted en lo personal sobre este posible reingreso de Venezuela al sistema interamericano? Insisto, en momentos en los cuales el fiscal de la Corte Penal Internacional pide a la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI, reanudar la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, el reingreso a Venezuela al sistema interamericano obviamente sería algo positivo. Sin embargo, lo que debemos esperar es que esto no sea más que un saludo a la bandera, en la medida en que tenemos el hecho de que Venezuela tiene varias sentencias de la Corte Interamericana que no ha cumplido. Igualmente podemos decir de decisiones de la Comisión Interamericana. Entonces, no es solo que reingrese, el tema es que cumpla con las decisiones de la Corte Interamericana que ya están pendientes y que no ha cumplido, porque ingresar para seguir incumpliendo no tiene mayor sentido. Entonces, no sé si ahorita, y eso es una cosa que nos está preocupando, se está utilizando el tema de los derechos humanos como una especie de lugar común en política para decir que hay que hablar de derechos humanos,
pero que en realidad detrás de esas propuestas o de esas posturas no hay ninguna decisión de fondo, porque no nos interesa ingresar al sistema interamericano solo para decir estamos aquí, pero no vamos a cumplir con lo que se nos dice en el sistema. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, en el caso de Radio Caracas Televisión, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó devolver los equipos, la señal. Vamos a reponer, si me permite, un extracto de la declaración que ofrecía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de esta visita a Venezuela, desde el Palacio de Miraflores, referida justamente a este tema del sistema interamericano. Lo escuchamos, yo le pedí un comentario. Igualmente, hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal. Esta es la Convención Americana. Bien, yo le pedía un comentario porque ciertamente para que Venezuela no cumpla, es decir, que ingrese, que vuelva al sistema para que no cumpla, no tendría mayor sentido, ¿correcto? Así es, y no hablemos del caso de Radio Caracas, que es un caso grosero de violación de derechos humanos, sino hablemos de casos incluso que corresponden a gobiernos anteriores, que hablar en Venezuela de gobiernos anteriores es hablar de hace mucho tiempo. Es el caso de el Caracazo, algo que ocurrió hace casi ya más de 3 décadas, hace más de 3 décadas, y que sin embargo todavía sigue sin cumplirse la decisión. ¿Dónde están los responsables del Caracazo? Hay una sentencia en contra y no se ha cumplido. Entonces, a eso me refiero. No se trata solamente de que hay incumplimiento de obligaciones respecto de este gobierno, sino desde mucho antes, y a pesar de eso se está hablando de volver al sistema interamericano, como que si Venezuela o el gobierno de Maduro tiene una gestión impecable en ese sentido. Bueno, sin ir más lejos, esta petición coincide, insisto, con la declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tras la petición de una orden de autorización para reanudar las investigaciones en la situación de Venezuela. Yo le pediría un comentario. De esto no dijo nada, evidentemente, el mandatario colombiano. El fiscal Khan alega un retraso en los procedimientos nacionales que son injustificados, dadas las circunstancias. La demora es irreconciliable con la intención del Estado de investigar y juzgar. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico y el alcance de esta declaración del fiscal Khan? Lo escuchamos. Sí, lo que pasó ayer tiene una enorme trascendencia, y lo menos importante, digamos, lo que para nosotros menos noticioso, es que el fiscal haya dicho que se opone a la postura del gobierno venezolano de suspender la investigación, porque para nosotros lo más trascendente fue el documento que utilizó para justificar sus argumentos. En ese documento, un documento bastante largo de 62 páginas, del cual además hubo que hacer una traducción porque no está en español, está en inglés, es muy contundente. ¿Por qué? Porque las razones que alega el fiscal, primero, están basadas en información oficial, es decir, el fiscal analizó aquellos miles y miles y miles de documentos que el fiscal venezolano nos dijo que había remitido en varias oportunidades a la fiscalía y que era una información muy valiosa, muy importante. Bueno, el fiscal, el equipo de él, pues se leyó toda esa documentación y las conclusiones son abrumadoras por lo contundente de los argumentos. Por ejemplo, se habla de un total de 893 casos que han sido comunicados a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pues bien, de esos 893 casos, apenas el 29% fue enviado con una ficha de resumen, y el 70% se dio información a través de gráficos, es decir, no se dio detalle de esos casos. Si usted está dándole información a la Fiscalía de la Corte Penal, lo menos que debe hacer es darle información detallada de todos los casos, no solo de algunos. En este caso, como digo, solo del 29%. Adicionalmente,
se habla de que el 67% de los casos, es decir, más de 2/3 partes de los mismos, apenas están en fase preparatoria, es decir, está en la primera fase de la investigación. Y recordemos que aquí hay casos del 2014, entonces que después de 7 años, 2/3 partes de los casos todavía estén en etapa de investigación, explica que no hay una voluntad para poder investigar. Por otro lado, como saben, la Corte es solamente la Fiscalía investiga los delitos que están en el Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad. Bueno, del total de los casos, solo un poco más del 7% está vinculado a delitos del Estatuto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad la mayoría de los casos se están tratando por delitos comunes de menor gravedad, ¿no? Es decir, no se les está dando a los casos la gravedad de la imputación jurídica de que debería dársele, sino que apenas el 7% son crímenes en el derecho venezolano, crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, como dije, hay 893 casos. Ahora bien, el fiscal dice, bueno, de esos 893 casos, solo hay 12 casos de tortura. 12, cuando la misma fiscalía dice que al menos ellos estiman que debería haber entre 300 o 400 casos de tortura. Y además se señala que solo hay dos casos de violación sexual, cuando en realidad, y eso como defensor de derechos humanos lo hemos visto, las acusaciones y las denuncias por violencia sexual son un patrón del Estado venezolano. Entonces, el hecho de que solamente haya 2 casos de violación habla justamente de que no se están haciendo las investigaciones con el alcance. Y más grave todavía es que no hay ningún caso de los 893 de persecución y tampoco hay ningún caso de delitos por violencia de género o otros tipos de violencia sexual además de la violación. Entonces, como ves, son números contundentes. Además de que habla, y por esto termino esta parte, de que apenas hay un 2%, un poco más de 2,5% de sentencias definitivas en los casos que han sido investigados. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que hay una investigación seria y que se está sancionando a los responsables cuando con casos del 2014 y desde 2017, es decir, con 7 y 5 años ya de distancia, apenas se tiene un poco más de un 2% de sentencia? Esto habla de efectivamente, y por eso el fiscal es tan contundente y pone en evidencia la pobreza de la información. Una cosa es mandar muchos documentos y otra cosa muy diferente es mandar mucha información. Si permite, te invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le dejo la siguiente inquietud. ¿Qué expectativa tiene usted sobre el avance de esta investigación? Es decir, ¿será que habrá responsables de los delitos que figuran en el expediente de Venezuela? Sabemos que en el ámbito de la Corte los procesos son largos, pero a la luz de lo que ha dicho el fiscal en esta declaración, ¿qué aspira usted en lo personal? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país. Es noticia, ayer el presidente de Colombia abogaba por el regreso de Venezuela al sistema interamericano, momentos en los cuales el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional pedía autorización para seguir investigaciones por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nos acompaña Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos, director de acceso a la justicia. Yo le dejaba una inquietud acerca de su expectativa en lo personal sobre el avance de esta investigación. Sabemos que los tiempos de la Corte son lentos, pero tomando en consideración la contundencia del documento al que nos referimos, que fue presentado ayer por el doctor Khan, y yo agregaría más, el tema de las cadenas de mando, que está perfectamente dibujado en el último informe de la Misión de Determinación de Hechos, que habla de una estructura y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno. Entiendo que ninguna de estas cadenas o responsables figura en los documentos enviados por Tarek William Saab. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, respecto a los perpetradores o presuntos perpetradores, el documento también es sumamente contundente, porque el fiscal no solamente dice que no se investigan los altos mandos, no, el fiscal dice no se investigan ni los mandos medios ni los mandos altos. Es decir, va un paso más allá y señala que además solo se investiga cuando se investiga a los perpetradores directos, pero nunca se va más allá de esos perpetradores. Por otro lado, una cosa gravísima que dice el documento es que en el 85,5% de los casos no hay un sospechoso ni un posible perpetrador. ¿Qué clase de investigación se puede hacer si ni siquiera tienes un sospechoso de lo que estás investigando? Entonces, en este sentido, el hecho de que los mandos medios y altos no se estén investigando, el hecho de que en el 85,5% de los casos no se tenga perpetradores, y además el hecho de que la mayoría de los casos se encuentren paralizados, se habla de un total de 484 casos inactivos de los 893, nos pone de manifiesto que no hay ninguna voluntad por sancionar a los responsables. Y repito, esta información la está dando el fiscal con la información que le fue remitida por el gobierno. Son los propios datos del gobierno. Y eso pone de manifiesto que no hay intención de investigar. Y por eso la solicitud del fiscal es: permítame, autoríceme, señores de la Sala de Cuestiones Preliminares, retomar la investigación, porque en Venezuela no se cuenta con el interés de las autoridades para sancionar a los responsables.
Su expectativa en lo personal, ¿habrá justicia para las víctimas de posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela? Es pronto para decirlo, pero Sí. ¿qué opina usted? Lo primero que hay que decir es que usted lo dijo, es decir, la justicia internacional es lenta, pero no se detiene. El fiscal ha demostrado que ha continuado con su iniciativa de continuar con la investigación, así va a ser. Esperemos que la sala de cuestiones preliminares, ante estas abrumadoras pruebas, pues tome una decisión favorable y le permita al fiscal continuar con la investigación. Pero como digo, estas son cosas que llevan tiempo, demasiado lento para nuestro gusto, demasiado lento sobre todo para las víctimas, pero es una realidad de que la justicia está en su camino. Por otro lado, debo decir que debemos acostumbrarnos a esto, es decir, a que el gobierno no colabore, sino que el gobierno ponga palos a la rueda, como se diría coloquialmente. Es decir, que el gobierno cada paso que dé el fiscal lo obstaculice, lo dificulte, precisamente para hacer lo que hacen los malos abogados, ¿no? Como saben que van a perder el juicio, entonces lo que hacen es interponer excusas y hacer tácticas dilatorias. Eso es lo que va a hacer el gobierno y debemos acostumbrarnos a que esto sea así porque es lo único que le queda. Y en este sentido, ahora queda toda la decisión en manos de la sala de cuestiones preliminares para que definitivamente autorice al fiscal a continuar con la investigación. Y esto es lo que le digo a las víctimas, se está haciendo el trabajo, la fiscalía está haciendo lo que debe hacer, pero lamentablemente la justicia internacional tiene sus tiempos y la rapidez no es precisamente una de sus características. Ali Daniels, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, defensor de derechos humanos, director de acceso a la justicia. Vamos a la pausa y al regreso vamos a analizar, bueno, en este contexto internacional, qué podemos esperar de una posible transición a la democracia y sobre todo luego de la visita del presidente de Colombia a nuestro país, incluso la victoria de Lula da Silva en Brasil. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y saludamos a nuestro siguiente invitado, Roberto Enríquez, es presidente nacional de COPEI. Además, forma parte de la delegación de la plataforma unitaria que participa o participaba en las negociaciones de México. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Mariale, buenos días. ¿Cómo estás? Encantado bien. de saludarte a ti y a todas las personas que conecten con nosotros. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Nos preguntamos qué va a hacer de la lucha democrática en nuestro país a propósito de lo que está ocurriendo, sobre todo en América Latina,
este giro a la izquierda, incluso después de la elección o la reelección de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, tomando en consideración el papel que ha jugado la comunidad internacional impulsando una posible transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, vale, es un análisis bien pertinente, bien importante. Primero, hay que saber leer la realidad. Seguro, el péndulo democrático se está moviendo hacia los partidos sí, vamos a llamarlos de izquierda, centroizquierda, como lo queramos llamar. Lo cierto del caso es que lo que no podemos desconocer es que son partidos que tienen una relación, o liderazgos que tienen una relación mucho más próxima con Maduro y su factor político, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esa realidad? Pues bueno, son interrogantes. Y podríamos verlo de dos maneras, ¿no? O podríamos ver dos escenarios posibles, me atrevería a asomar yo. Uno, la relación de cómplices, ¿no? De países que más bien apuntalen, encubran y se conviertan en socios del régimen de Maduro. Eso es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que esos países que esos proyectos políticos que han demostrado que por la vía democrática la izquierda se puede llegar de nuevo al poder, puede tomar el poder, que en democracia se sale del poder y se puede regresar al poder, que acercarse a modelos autocráticos en donde las reglas de juego democráticas son vulneradas, elecciones libres, el derecho a elecciones confiables y transparentes no les conviene, pues ahí tú puedes encontrarte con que, muy por el contrario del primer escenario del que te hablaba, te puedes encontrar con que Maduro se va a encontrar con una gran presión que le va a costar mucho cuestionar y descalificar de gobiernos y de líderes y de nuevos presidentes que son amigos de él, pero que necesitan una Venezuela encuadrada dentro del orden democrático del hemisferio. Porque también, acuérdate que ya no son jefes de partido, son jefes de Estado, de sus países, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría que más bien encontremos un cordón de mucho que apriete mucho en función de lograr soluciones democráticas y el regreso de Venezuela a la democracia en función de los intereses. No quiero decir que sea en función de lo que realmente crean, pero lo que no podemos negar es que tanto Petro como lo que está pasando con Lula, si te pones a ver lo de Boric allá en Chile, el mismo Castillo en Perú, son personajes que llegaron al poder por la vía democrática y que mal les puede servir a ellos avalar, acompañar en cualquier desmán a Nicolás Maduro. Yo creo que ahí Maduro puede recibir una presión, digamos, de aliados que puede terminar siendo más eficaz, Mariale, que una presión de adversarios, como venía ocurriendo antes, ¿no? Entonces, este cambio en la ecuación geopolítica del continente, yo me apresuraría en mirarlo de manera negativa. Es lo que trato de decir. Ahora, yo le comentaba fuera del aire estas declaraciones del alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Recientemente él pedía presión política para el retorno del diálogo en Venezuela. Él decía, las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela están empezando siempre, decimos que van a empezar y no lo hacen. ¿Cree usted que figuras como Lula, el propio Petro van a abonar el camino para retomar esas negociaciones? Da la impresión que inicialmente no, pero ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es un escenario. La verdad es que yo siempre los miro con sospecha, ¿no? Porque lo que pasó con Lula y Chávez para Venezuela fue terrible, ¿no? Parte de todo el saqueo que sufrió Venezuela, pues en buena medida fue por esa sociedad política, ¿no? Pero las coyunturas y las circunstancias también, aunque los miro bajo sospecha, vuelvo y te repito que no creo que a Lula, que a Petro, que a Boric, entre otros, les interese amarrarse de las manos con
con la continuidad de negación al ejercicio democrático en Venezuela. Por eso es que dejo abierto el escenario, no me atrevo a decir que con certeza decretar que va a ser así, pero yo creo que es un escenario muy posible de que esos países también presionen mucho para que haya un acuerdo político que permita el reencauzamiento de la democracia en Venezuela. Fíjate tú que Petro le ha pedido a Maduro que sirva como garante, como facilitador del proceso para terminar de finiquitar quizás esta parte de la última, o una nueva etapa de un proceso de paz para Colombia con los grupos estos insurgentes, pero de mucho le sirvió a Petro la reinserción a la ruta democrática, ¿no? Primero como alcalde, ahora como presidente. Entonces, ¿qué te trato de decir? Que yo creo que quien sabe que al poder se puede llegar de manera democrática y que lo ha demostrado, sea de izquierda o sea del signo político que tenga, dudo mucho que le interese retratarse con regímenes autoritarios en el continente. Lo dudo mucho. Lo cierto es que el régimen de Nicolás Maduro no está por la labor. Por eso estamos en la situación que estamos en Venezuela. Recientemente, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, en una entrevista con la revista Semana, decía que Maduro es un líder de un régimen que ha dejado atrás la democracia, ha creado una situación que ha obligado a salir a millones de ciudadanos y además advertía, esperamos llevarlo ante la justicia. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en el marco de lo que estamos hablando, la posibilidad de una salida negociada o una transición a la democracia en nuestro país? Lo escuchamos. Hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que el peor servicio que por lo menos un dirigente político le puede hacer al país ahorita es negarse al esfuerzo de buscar un acuerdo político que tiene dos grandes herramientas. La presión interna, la presión internacional, pero también la negociación. Procurar un acuerdo que permita que los venezolanos sean los que tengan la última palabra en elecciones libres y democráticas. ¿A qué cosas implica eso? Pues bueno, yo creo que una vez que primero se logre reinstalar el proceso de negociación y segundo, se logren resultados o no, yo creo que la tarea es hablarle con mucha franqueza al país. Pero algo me dice que el país hoy día se inclina por una solución que implique los sacrificios que haya que hacer o los esfuerzos que haya que hacer para que sea el país a fin de cuentas el que pueda tener el derecho a elegir en elecciones libres. Entonces, ahí quedan ya los parámetros que desconocemos de una negociación que yo sí creo que es necesaria, te lo confieso. Yo creo que el peor servicio que le podemos hacer al país es negarnos a buscar un acuerdo político. Ahora, eso no necesita todos muy unidos, eso necesita mucha presión interna, mucha presión internacional, mucho talento político y, por supuesto, hay que decirlo, entender que es un proceso, que no, para poder rescatar derechos, para poder lograr que nos devuelvan derechos al país, derechos políticos, derechos a ustedes, los medios de comunicación, derechos a la libertad de tantos presos políticos, derecho a la comida de los cantidad de niños y ancianos desnutridos hoy en día en Venezuela, derecho a la salud, en fin, todo, porque hoy en día Venezuela es un país roto. Entonces, para ir recomponiendo ese país, eso va a ser un proceso, pero tiene que tener como norte rescatar el derecho de los venezolanos a elegir, y yo creo que hay mucha conciencia en el país de que hay que agotar los esfuerzos para lograr un acuerdo y si no se logra, que quede bien claro por quién no se logró. Ya sabemos que han sido muchos los casos en donde los procesos de negociación en Venezuela han sido muy, muy frustrantes, pero a pesar de eso, yo creo, Mariale, que hoy en día el país quiere una solución, porque Venezuela está ahogada, ¿no? Y está de verdad fatigada, ¿no? Entonces, cansada, hastiada. Y yo creo que agotar el esfuerzo es el primer testimonio que un político serio le debe dar a Venezuela y decirlo con claridad. No es una negociación para convivir, para cohabitar, es una negociación para convivir, es decir, para dentro de las diferencias y en el marco del Estado de Derecho, Venezuela rescate su derecho a convivir en democracia. Finalmente yo me preguntaría qué incentivos tiene Nicolás Maduro para negociar si ha obtenido todo lo que ha pedido.
incluso se está pensando en entregarle el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que incentivos debería tener muchos, pero el tema es que te confieso que hasta el momento siento que ha preferido atrincherarse en la intolerancia, en la intransigencia, en resquebrajar toda el ordenamiento constitucional para no asumir el riesgo de dejar el poder. La pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que necesita ese personaje para devolverle a los venezolanos el derecho a elegir en las elecciones libres? Entonces, eso lo sabremos en un proceso de negociación, no tenemos otra manera de saberlo. Bien. Parte de las declaraciones de Roberto Enríquez, gracias por atendernos, acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Él es presidente nacional de COPEI, pero también forma parte de la delegación de la Plataforma Unitaria de las Negociaciones de México. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.